Hola amigos y bueno, bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la historia de Minos, que era el rey de una ciudad que se llamaba Creta, y un toro que le envió Poseidón, el dios del mar, que bueno, era conocido después como el toro de Creta, ¿no? Minos era un rey legendario. Hay, como siempre en los mitos, hay varias interpretaciones y varias versiones. En una de las versiones era hijo de Zeus. Pero bueno, era el rey de esta ciudad llamada Creta, de este reino, digamos. Las ciudades eran reinos en la antigua Grecia. Y tenía una mujer que se llamaba Parsifae y tuvo varios hijos. Los más conocidos son Androgeo. Después tenía un hijo llamado Catreo, Deucalión, que era Prometeo. También tenía un hijo llamado Deucalión, pero estos son dos Deucaliones diferentes. Bueno, Fedra, ¿no? Que era es una de las hijas. Era una princesa cretense que es conocida. Y Ariadna, quien aparece después en el mito del Minotauro, que vamos a ver. Obviamente el Minotauro tiene que ver con el toro de Creta de Minos, ¿no? Eh, Parece que el nombre de Minos era, bueno, si bien la mitología se refiere en mitología a una persona concreta, parece que era un nombre que se usaba para ir a la palabra para dar a un rey, ¿no? Con la cual se nombraba un rey en la antigüedad, ¿no? Y algunas personas que estudian estas cosas notaron que hay una similitud entre el nombre de Minos y otros nombres de antiguos reyes fundadores, arquetípicos, como Menes en Egipto, Manus en Alemania, Manu en la India, incluso Moisés en el judaísmo, ¿no? Así que es posible que la palabra Minos significara simplemente rey, ¿no? O sea, una desviación de la palabra que significaba rey. Eh, bueno, el mito es bastante simple. En un momento, Minos le promete, digamos, no está muy claro por qué, o hay varias versiones de por qué, le promete a Poseidón, el dios del mar, hacer un sacrificio. Y dice: voy a sacrificar la primera criatura que salga del mar, en honor al dios, ¿no? Entonces lo que hace Poseidón le hace aparecer un toro magnífico, el toro más hermoso que hayan visto, ¿no?, los hombres. Aparece del mar, ¿no? Entonces Minos lo toma y dice: este toro es demasiado hermoso para sacrificarlo a los dioses, entonces me lo voy a quedar y voy a sacrificar otro toro que no sea tan hermoso. Y hace eso, se queda con el toro en su rebaño y sacrifica un toro que era un toro de los que él tenía en sus establos, ¿no? Esto enfurece a Poseidón, ¿no? Porque él había enviado específicamente ese toro tan magnífico para ser, digamos, sacrificado, ¿no? Y este acto de avaricia, podríamos decir, de Minos, es castigado, ¿no? Lo que hace Poseidón hace que Persifae, la esposa de Minos, entre en una especie de trance y, bueno, tenga como una especie de lujura por el toro y, bueno, tenga, digamos, relaciones amorosas con el toro. Y de ahí, y 9 meses después, ella dio luz a una criatura bestial que era el Minotauro, que era un ser con cuerpo de hombre pero cabeza de toro, y que demandaba comer carne humana de vírgenes, ¿no? Entonces lo que hace Minos es, bueno, a ver, este es un poco el mito de Minos y el toro de Creta, ¿no? Es decir, el toro de Creta era un toro que Poseidón le había enviado a Minos para ser sacrificado. Minos no lo sacrifica, sacrifica otro toro de menor valor. Entonces Poseidón lo castiga, bueno, con esta cuestión medio retorcida de que hace que la esposa se acueste con el toro, por decirlo así. Ahora, bueno, la historia sigue, por supuesto, y eso, digamos, después voy a hacer un video acerca de Teseo matando al Minotauro, ¿no? Lo que hace Minos cuando se encuentra con que existe el Minotauro y tiene que lidiar con el Minotauro es llama a un arquitecto muy famoso que se llamaba Dédalo, que tenía un hijo llamado Ícaro, y le pide que construya
un laberinto para encerrar ahí el Minotauro y que el Minotauro no se pueda escapar, ¿no? Entonces después su hijo Androgeo, ¿no? El hijo de Minos, Androgeo, va a participar en los Juegos Panateneos o no panatenenses, que eran estos Juegos Olímpicos que hacían los griegos compitiendo las ciudades unas contra otras, y era un gran atleta y él vence en todos los juegos. Y después entonces, como estaban un poco los otros atletas, estos juegos tenían lugar en Atenas, ¿no? Entonces, como todos los atletas, sobre todo los atenienses, estaban celosos de él, le dan muerte. O sea, hay varias versiones de cómo le dan muerte. Uno le hacen domar un toro, el toro lo mata. Entonces, cuando llegan noticias a Minos de la muerte de su hijo, Minos, bueno, invade Atenas, y un poco la condición para concederle la paz a Atenas era que Atenas enviara 7 jóvenes mujeres y 7 hombres vírgenes para ser alimentados en el laberinto por el para alimentar al Minotauro que estaba encerrado en el laberinto, ¿no? Entonces uno de los que después se ofrece a ir es Teseo, que es uno de los más conocidos héroes de la Grecia antigua, que bueno, se termina metiendo en el laberinto y mata al Minotauro. Pero esto lo vamos a ver voy a hacer un video acerca de Teseo. Algo muy interesante es que Dédalo, el constructor del laberinto, por alguna razón, Minos se enoja con Dédalo y con su hijo. No queda claro por qué, digamos, hay varias versiones de por qué, ¿no? En una de las versiones es porque le había dado a Ariadna un ovillo de lana para que ella ayudara a Teseo a que pudiera escapar del laberinto. Entonces Minos encierra a Dédalo y a Ícaro en el laberinto para que murieran de hambre, ¿no? Obviamente del laberinto era prácticamente imposible salir, pero lo que hace Dédalo es construye unas alas, ¿no? Con bueno, unas plumas, unos metales y cera de abejas que habían dentro del laberinto, no sé de dónde lo sacó, y logra volar por encima de las paredes, ¿no? Porque aparentemente no tenía techo, había unas zonas donde no tenía techo el laberinto. Entonces, acá tenemos el mito de Ícaro, el hijo de Dédalo, quien cuando empieza a volar se cree demasiado poderoso y cree que puede alcanzar alturas, y él dice, bueno, yo soy como Helios, el dios del sol. Entonces Helios envía un rayo que, bueno, a ver, hay diferentes versiones. Una es que Helios se enoja y le envía un rayo y ese rayo derrite las alas de Ícaro y Ícaro cae al mar. Y otras versiones dicen que simplemente lo que hace Ícaro es quiere volar muy cerca del sol y que el sol naturalmente le derrite las alas de abeja y él cae y muere, ¿no? Y acá tenemos el mito de Ícaro, que es muy conocido, quien pretende volar más alto de lo que corresponde y los dioses termina muriendo, ¿no? Por este acto de alguna manera de hubris o de orgullo excesivo, ¿no? A los mortales no les corresponde volar tan alto, ¿no? Este mito es uno de los más conocidos y esto aparece mucho en el periodismo, en la literatura. Bueno, cayó como Ícaro, digamos, no quiso volar tan alto como Ícaro y cayó, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a concentrarnos en Minos y la cuestión con el toro de Creta. Este mito es relevante porque la astróloga Liz Green, en su libro de mitos, bueno, en uno de sus libros, no lo habla, no lo toca en su libro de mitos, pero en otro de sus libros menciona de que para ella este es el mito que corresponde al signo de Tauro, ¿no? A Tauro como signo puro, porque, bueno, dice que obviamente Tauro es un signo que tiene que ver con lo material, con las posesiones, con aquello que es valioso, ¿no? Y la sombra de Tauro de alguna manera siempre es con de alguna manera quedarse con o sea, no necesariamente robar, pero sino darle tanta importancia a lo material que inclusive, digamos, tiene esta cosa de la posesividad con lo material y no comprende que hay ciertas cosas que no son para nosotros o que no son nuestras, ¿no? Que son de los dioses, ¿no? Y vamos a explicar un poco esto.
Es decir, cuál es de alguna manera el pecado, por decir así, que comete Minos. Es tomar algo que era de los dioses para los dioses y creer que era suyo y que él podía quedárselo, ¿no? Y esto es algo que más allá de que tenga que ver o no con Tauro, ¿no? Es algo que está presente en todos nosotros, ¿no? Y esto es muy interesante porque habla de justamente los valores o los talentos que tenemos, ¿no? Se habla de las cosas valiosas que tenemos. La palabra talento deriva de aquello que es valioso. De hecho, hay una moneda antigua que se llamaban los talentos, ¿no? Es decir, los talentos de oro, los talentos de plata. Esto aparece incluso en las historietas de Asterix, ¿no? Y justamente la idea de Tauro tiene que ver un poco con eso, con reconocer aquellas cosas que son valiosas para nosotros. Lo mismo un poco la casa 2, ¿no? En este punto sí hay una correspondencia entre la casa 2 y Tauro. En reconocer las cosas que son valiosas para nosotros y bueno, poder de alguna manera, bueno, interactuar con esas cosas, ¿no? Tauro tiene fama de ser materialista o de ser incluso, digamos, de que le importa la posesión y eso. De hecho, la casa 2 tiene que ver con nuestras posesiones, ¿no? O Tauro también tiene que ver con nuestras posesiones, las cosas que poseemos, el dinero. Pero lo que tenemos que entender que todas esas cosas, de alguna manera, vienen de los dioses, es decir, no vienen, no es completamente nuestro, no es para nuestro ego. Y cuando digo que vienen de los dioses, me refiero, yo hablé varias veces de Tauro. Tauro nos enseña que, o tiene que ver con el proceso por el cual la energía invisible que pertenece a todos, que es una energía divina, se convierte en materia, ¿no? Entonces Tauro tiene que ver con ese proceso, digamos, en lo cual lo invisible se hace visible, lo inmaterial se hace inmaterial. Por eso Tauro tiene que ver con la materia, con el dinero, pero también tiene que ver con la alimentación, ¿no? Es decir, con el hecho de que ciertas sustancias que no forman parte de nuestro cuerpo empiezan a formar parte de nuestro cuerpo y se transforman en nuestro cuerpo, ¿no? Con la digestión, con todo ese tipo de cosas. Hay mucha gente que tiene Tauro que trabaja, que son esta gente, los fisicoculturistas que trabajan los músculos, que tienen que crear masa, ¿no? Que crean, digamos, que están tomando las proteínas y eso para crear masa. Todo eso tiene mucho que ver con Tauro, ¿no? Ahora, lo que Tauro tiene que entender, o lo que todos tenemos que entender, es que lo material siempre en algún punto viene de lo inmaterial, viene del todo, viene de los dioses, viene de un plano que es el plano invisible, que es el plano espiritual, si se quiere. Y eso nos lo recuerda Escorpio. Escorpio es el signo opuesto a Tauro, que Tauro es, digamos, si en Tauro la energía se hace materia, en Escorpio la materia se destruye y vuelve a crear energía, o vuelve a convertirse en energía, ¿no? A liberar energía. Por eso Escorpio tiene que ver con la muerte, por eso Escorpio tiene que ver con las crisis y por eso Escorpio tiene que ver con... tiene tanta intensidad, porque todo lo que hace Escorpio tiene que liberar mucha energía, ¿no? Es decir, si Escorpio no libera energía, digamos, no, es como que no está cumpliendo su función, ¿no? Entonces, todas las cosas valiosas que tenemos y todas las cosas que de alguna manera tenemos que saber que las tenemos condicionalmente, pero que en definitiva pertenecen a la energía, pertenecen al todo, pertenecen a los dioses, no son nuestras, ¿no? Es decir, se nos permite usarlas por un tiempo, pero no tenemos nada, ¿no? Y esto es algo que lo sabemos a un nivel teórico, pero es muy difícil ponerlo en práctica, ¿no? Y esto tiene que ver particularmente también con nuestros propios talentos y nuestras propias... es decir, los dioses de alguna manera nos dan dones, que son los dones de ciertas personas que tienen el don de, no sé, el don de la palabra, el don de cocinar, el don de llevarse bien con los demás, el don de la mecánica, ¿no? Son buenos para las matemáticas, son buenos para la música, son buenos atletas, ¿no? Y todos esos dones que nos dan de buena manera los dioses, tenemos que aprender que también los tenemos que poner, no son solamente para nosotros y para nuestro ego, son para ponerlos a disposición de los demás, ¿no? Es decir, tenemos que aprender a darlos y tenemos que aprender a sacrificarlos y en forma generosa, ¿no? Que es lo que no puede hacer Minos. Es decir, Minos cuando ve el toro, dice, este toro me lo voy a quedar yo. Entonces,
Es decir, la ofensa al Dios tiene que ver con eso. Es decir, yo no te di eso para que te lo quedes vos, yo te lo di para que vos lo sacrifiques, ¿no? Para que vos eh, digamos, justamente lo entregues, ¿no? Y a los seres humanos, sobre todo a los seres humanos occidentales, nos cuesta mucho, ¿no? Entregar lo que creemos que es nuestro. Si vivimos en este sistema capitalista donde si una persona tiene dinero, digamos, técnicamente tiene derecho a gastarla toda en la forma más estúpida que quiera en sí mismo, ¿no? Sin embargo, en otras sociedades, esto es interesante, se da la idea de que un poco más comunitaria, ¿no? Si una persona tiene dinero, bueno, a ver, en todas las comunidades hay gente que tiene talento para ganar dinero y gente que no. Entonces, supuestamente el que tiene la capacidad de ganar dinero es el que tiene que velar un poco por todos aquellos que no tienen la capacidad de ganar dinero, ¿no? De la misma manera que, no sé, en una familia, si hay no sé, todos tenemos una tía, una prima que cocina muy bien, entonces, bueno, cuando se junta la familia, es la tía y la prima o esa pariente la que lleva la comida rica o el postre rico, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, en mi familia yo siempre estuve con la cuestión esta de hacer videos y tenía cámara, ¿no? Y sacar fotos, entonces siempre me tocó en las cosas más informales, no sé, es el bautismo de mi sobrinito, podés venir y sacarle fotos o hacer un video, traer la cámara para el cumpleaños. Y bueno, eso era lo que yo tenía para dar a la comunidad, ¿no? Y cada uno tiene algo que dar a la comunidad. Entonces cuando creemos que ese talento que tenemos o esa cosa valiosa que tenemos, inclusive el dinero, ¿no? Es solamente para nosotros y lo ponemos para nuestro ego, ahí es donde estamos empezando a ofender a los dioses, porque eso no está ahí solamente para nosotros. Esa es una idea muy egoísta, digamos, de este mundo materialista occidental que vivimos, donde creemos que justamente el dinero nos va a hacer, digamos, tenemos el dinero para usarlo para ser superiores a los demás, ¿no? O para fanfarronear ante los demás, cuando el dinero tiene digamos, hay una manera más social de usarlo, y con esto no estoy diciendo ni que no soy ni socialista, ni comunista, ni neptuniano, pero al contrario, esto en algún punto tiene que ver con Acuario, ya que todo el mundo está hablando de Acuario y la libertad acuariana. La libertad acuariana tiene que ver con cada uno ser diferente y cada uno ser uno mismo, pero haciéndose cargo de la comunidad, ¿no? Esto es una idea más acuariana, ¿no? O teniendo responsabilidad para con la comunidad. Los que leyeron a Carlos Castaneda, bueno, conoce al chamán Don Juan, ¿no? O al Nahual Don Juan, quien le enseña, digamos, bueno, lo inicia en lo que sería la brujería mexicana, ¿no? Y entonces lo que le dice es que los seres humanos tenemos una cantidad de energía y que si usamos esa energía bien podemos lograr ciertas proezas de brujería, como cambiar de plan o hacer, digamos, ciertas cosas que parecen medio mágicas. Entonces Castaneda le pregunta por qué los brujos pueden hacer eso y la gente común no. Y Don Juan le dice una respuesta muy interesante. Dice, porque los hombres y las mujeres comunes usan toda su energía en mantener su importancia personal. Es decir, toda la energía que tenemos, toda esa energía divina que tenemos está puesta al servicio del ego. Queremos ser importantes, queremos ser reconocidos, queremos ser, ¿no?, envidiados. Entonces todo el mundo pone esas energías en su ego, y esas energías es como el ego se traga todas esas energías, todas esas cosas valiosas, y después no queda nada para hacer, digamos, para usarla para las cosas que realmente hay que usar las energías, ¿no? Y esto tiene que ver con el toro, con Minos y con el toro de Creta, ¿no? Siempre estamos queriendo usar el toro, que es para otra cosa, para nuestros propios fines, ¿no? Para los fines de nuestro propio ego, ¿no? Y esto es un pecado ante los dioses, o una violación de la voluntad de los dioses. Los dioses, cuando nos dan las cosas valiosas, quieren que las sacrifiquemos, en el sentido de que las otorguemos a otros y que abramos mano y que lo demos, ¿no? Así como nos viene lo valioso, tenemos que darlo, ¿no? Así que este es un mito muy, muy interesante. No solo tiene que ver con Tauro, tiene que ver con todo con todos nosotros, ¿no?
Así que bueno, espero que les haya gustado. Vamos a terminar acá, no quiero hacer videos súper largos. El próximo video que voy a hacer va a ser de mitología, el video acerca de Teseo y el Minotauro, ¿no? Porque también es un mito muy interesante. Y, y bueno, vamos a terminar acá. Como siempre les pido que me den un me gusta si les gustó el video, que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.